Esta es nuestra última clase. La culpa la cuesta. Hola, buenas noches con todos. Esperemos un momentito a que los compañeros se conecten. Hola con todos, buenas noches, chicos. ¿Cómo les ha ido? No sé si me pueden escuchar. Buenas noches, abogado. Buenas Sí, se noches, le escucha. abogado. Buenas noches, abogado. Buenas noches, abogado. Buenas noches, buenas noches. Abogado. Bueno, hoy vamos a continuar con las clases, vamos a terminar ya prácticamente el módulo. Con este cerraríamos el módulo de Ley Orgánica de Transporte Terrestre y Seguridad Vial. Ya sería igual la última clase y de ahí únicamente ya tendrían el examen y que subir las tareas asignadas. Ahora, en cuanto a la clase que vamos a tomar, hay muchos temas que como la ley es grande, como no hay muy poca capacidad para el tiempo de dictar esta clase, para la cantidad, le vamos a hacer una especie de resumen, porque sí faltan algunos artículos de la ley orgánica que como tal son muy amplios y muy grandes y no nos da el tiempo. Entonces vamos a tratar de hacerle un poco breve y tocar las cosas más importantes. ¿Ok? Entonces hoy vamos a hablar sobre la prevención. ¿Qué es la prevención? ¿Qué es prevenir? ¿Alguien me puede decir para qué sirve prevenir? Anticipar un hecho.
Sí, es una medida, ajá, un anticipo de un hecho, una disposición que se toma para evitar que exista una conclusión de carácter negativo. Entonces, la ley trata de prevenir y por eso las normas tienen el carácter siempre de preventivo, ¿no? Y esta ley no es la excepción. Entonces, ¿qué nos menciona en el artículo 181? Nos menciona que los usuarios de la vía, todos los usuarios, están obligados a comportarse de una forma en la que no se entorpezca la circulación, no cause peligro, no exista perjuicios o molestias innecesarias a las personas o a los daños y bienes, ¿no? Queda prohibido conducir de modo negligente o temerario. Los conductores siempre deberán estar en todo momento en las condiciones de controlar el vehículo que conducen y adoptar precauciones necesarias para su seguridad y demás usuarios de las vías, especialmente cuando se trata de mujeres embarazadas, niños, adultos, mayores de 65 años y otras personas con discapacidades. Esto es los grupos de atención prioritaria que ya habíamos mencionado a cuáles pertenece. Ahora, el artículo 182 nos menciona que no podrá conducir vehículos automotores si se ha ingerido alcohol en niveles superiores a los permitidos, según las escalas que se establezcan en el reglamento, ni las sustancias estupefacientes, narcoléxicos y psicotrópicas. Todos los conductores están obligados a someterse en el momento en el que el agente de tránsito lo solicite a las pruebas que se establezcan para la detención de posibles intoxicaciones por alcohol, sustancias estupefacientes y psicotrópicas. Es lo que les mencionaba en las anteriores clases, que la negativa de los conductores a realizarse estos exámenes será considerada como una presunción de estar en el máximo grado de intoxicación. Entonces a ustedes les va a servir mucho este artículo cuando ya vayan, cuando estén practicando como agentes, porque según el artículo 182 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre y Seguridad Vial, la ley nos faculta a que los conductores deben realizarse los exámenes de sangre y en caso de que no se realicen, se les dará el grado máximo de intoxicación. ¿Ya? Entonces, este es un artículo que lo tienen que tener presente. ¿Cuáles son las escalas? Las escalas son las que nos manifiesta el artículo 385 del Código Orgánico Integral Penal, que nos dice lo siguiente. Nos dice, conducción del vehículo en estado de embriaguez. La persona que conduzca un vehículo en estado de embriaguez será sancionado de acuerdo con la siguiente escala. Primero, si el nivel de alcohol por litro de sangre es de 0,3 a 0,8, se aplicará la multa de un salario básico unificado del trabajador en general y la pérdida de 5 puntos en la licencia de conducir y 5 días de privación de libertad. Entonces, esta escala siempre va a ser ascendente. El segundo nivel nos dice, si el nivel de alcohol por litro de la sangre es de mayor a de 0,8 hasta 1,2 gramos, se aplicará una multa de 2 salarios básicos unificados del trabajador en general, pérdida de 10 puntos en su licencia de conducir y 15 días de privación de la libertad. La tercera escala nos refiere que si el nivel de alcohol supera al 1,2 gramos, se aplicará la multa de 3 salarios básicos unificados, la suspensión de la licencia por 60 días y 30 días de privación de libertad. Para los conductores de transporte público, liviano o pesado comercial de la carga, la tolerancia al consumo de cualquier sustancia estupefaciente psicotrópica o que la contenga en un nivel máximo de 0,1 gramos de alcohol por sangre, será sancionada como un agravante, ¿no? Entonces, esta es la agravante que da la ley por dar un mayor desvalor a la norma en relación a que son personas que están encargadas del transporte de mismas personas y de ofrecer servicios públicos. Entonces, esta escala es importante y nos menciona en el Código Orgánico Integral Penal. Entonces, es ser importante que también la revisen porque en un momento dado ustedes van a tener la escala de las sanciones en las que refiera su boleta de citación. ¿Ya? Ahora el artículo 183, el artículo 183 nos refiere que los usuarios de las vías están obligados a obedecer las normativas, reglamentaciones viales, indicaciones del agente de tránsito y señalizaciones de tránsito que establezca una obligación o prohibición. Eso es decir, un respeto. Siempre debe existir el respeto de la norma, el respeto de las vías, el respeto de la señalización, el respeto de todos los agentes que determinan la norma. Ahora,
El artículo 184 nos menciona que las empresas, agencias de publicidad o medios de comunicación en general no podrán utilizar en las campañas publicitarias divulgativas mensajes, imágenes, sonidos que induzcan al espectador al riesgo de la circulación vehicular, imprudencia, conducción peligrosa o de igual connotación. Entonces, estos casos hay muy poco, pero sí han pasado que hay vallas reflectivas que han afectado y, por ejemplo, ha existido muchas veces existió en la vía Riobamba que existía un reflector que era una propaganda de una empresa de ropa. Entonces, esto provocaba que existan muchos accidentes de tránsito. Entonces, existieron sanciones y les tocó retirar al final la valla publicitaria. Ahora, de la educación vial y la capacitación. La educación para el tránsito y seguridad vial establece los siguientes objetivos. Primero, es reducir de forma sistemática los accidentes de tránsito. Para eso está creada la norma, para que no existan muchos accidentes de tránsito. Segundo, proteger la integridad de las personas y sus bienes. Que no solo esto vaya contra las personas, sino también contra los bienes, porque, por ejemplo, si una persona va en estado de alcohol y se impacta contra un poste, entonces eso causa un perjuicio económico a los bienes de la colectividad, de la administración. Entonces, por eso, cuando existen estos casos, ahí les toca indemnizar. Tercero, conferir seguridad en el tránsito peatonal y vehicular. Cuarto, formar y capacitar a las personas en general para el uso correcto de todos los medios de transporte. Prevenir y controlar la contaminación ambiental. Procurar la disminución de la comisión de las infracciones de tránsito. Capacitar a los docentes de la educación básica y bachillerato de las escuelas de capacitación, difundir por los medios de comunicación los principios y normas de la señalización universal, garantizar la capacitación permanente por el mejoramiento profesional de docentes, instructores, agentes de control y conductores. Recordemos que ustedes cuando ya sean agentes, la Agencia Nacional de Tránsito va a estar encargada también a ustedes de darles capacitaciones, ¿no? Capacitaciones anuales en el programa de capacitaciones de los agentes, porque tenemos que estar al día en cuanto a las normas que estamos aplicando, porque a veces, imagínense, que aplica la ley, no sabe ni lo que aplica, entonces a veces los usuarios les sorprenden. Ok, ahora se menciona en el artículo 186 sobre que el Ministerio de Educación, conjuntamente con el director ejecutivo de la Comisión Nacional, en coordinación con la Dirección Nacional del Control de Tránsito y Seguridad Vial, en el ámbito de las competencias, serán los encargados de diseñar y autorizar los planes y programas educativos para estudiantes, peatones, conductores, instructores viales y demás actores relacionados con educación, prevención del tránsito y seguridad vial. El igual, el Ministerio de Salud Pública, conjuntamente con la Comisión Nacional en el ámbito de las competencias, diseñará y autorizarán los planes y programas de capacitación para la autoridad de control y de los profesionales del área médica relacionados con la prevención y atención de heridos, traslado de víctimas, manejos de emergencias y rehabilitación. Estos son programas que se realizan, como les digo, de carácter anual. Es más o menos como el plan de desarrollo anual que se realiza para que se lleve de mejor manera un sistema de prevención. Ahora vamos a hablar sobre las escuelas de formación, capacitación y entrenamiento. ¿Alguien sabe qué son estas escuelas de formación? Cursos para sacar la licencia, ¿no? Sí, para sacar la licencia. Entonces, estas sirven para una capacitación y entrenamiento, ¿no? A los aspirantes a conductores profesionales. Pero estas siempre van a estar a cargo de una escuela de conducción profesional o sindicatos de conductores profesionales, así como institutos universales y escuelas autorizadas por la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte de Tránsito y Seguridad Vial. Siempre la NT le va a ser la encargada de brindar estos permisos a las escuelas de conducción. Muchas veces mencionamos que la NT tiene un monopolio amplio de la cartera, ¿no? Porque recordemos que tiene concesiones con ciertas empresas y las empresas nuevas a veces no pueden sacar los permisos o se demoran eternidades hasta poder llegar a estas licencias que les concede la NT. Entonces, por ejemplo, entre las más básicas, entre las más conocidas que tenemos es ANET,
que podemos ver que ya va años y que maneja una cartera de monopolio que últimamente se ha ido, se ha ido menorando porque ahora ya existen más, pero antes, por ejemplo, solo era neta, neta, y si no hacías con neta, no podía sacar ni siquiera la licencia. Entonces, ahora, gracias a esto de que se reunieron la nueva ley también, eh, se da paso no solo a las escuelas de conducción, también sindicatos, también universidades, ahora institutos. Hay otro tipo de establecimientos que ya pueden brindar estas escuelas de conducción, ¿no? Ahora vamos a hablar sobre los autores de la seguridad vial. Para ustedes, ¿quiénes podrían ser los autores de la seguridad vial? Nosotros mismos los que estamos, prácticamente los que vamos en la calle. ¿Qué calidad? Ande, ¿En qué calidad, por ejemplo? no pasándonos los rojos, no parándonos. Sí, o sea, en calidad de conductores, en calidad de peatones, ¿no es cierto? Claro, exactamente. Claro, entonces, nos dice el título cuarto, nos dice que los actores de la seguridad vial se refiere a los peatones en un principio. ¿Por qué los peatones? Porque los peatones son las personas que transitan comúnmente dentro de las calles y de las vías de las vías de las ciudades, ¿no? Entonces, como tal, deben tener derechos y obligaciones. Por ejemplo, ellos tienen derechos, nosotros tenemos derechos como peatones de contar con las garantías necesarias para un tránsito seguro. Podemos disponer de las vías públicas libres de obstáculos y no inválidas, ¿no? Podemos contar con la infraestructura y señalización vial adecuadas que brinden la seguridad, porque pues, recordemos que el aparataje es de todos, ¿no? El tema de las vías, el tema de los semáforos, todo es para todos. Tener preferencia en cuanto al cruce de vías en todas las intersecciones reguladas por semáforos cuando a la luz verde del cruce peatonal esté encendida. Porque digamos que en el momento en el que existe, en el que el peatón está cruzando la calle sin la debida seguridad del caso, hay un abogado puede argumentar que no existe la debida diligencia y no existe la, o sea, no existe la debida diligencia y no ha tomado la precaución y ha irrespetado además la señalización de tránsito. Entonces no tiene, como decimos los penalistas, el deber objetivo de cuidado, ¿no? Entonces, si no existe un deber objetivo de cuidado, puede, no, en vez de convertirse en un derecho, se constituye en una obligación y el que tendría la culpa en ese caso es el peatón. Entonces siempre hay que tener cuidado y respetar la señalización. No porque somos peatones, vamos a ir cruzando por media vía, vamos a ir cruzando sin ver los semáforos, no respetando la señalización. A veces dicen, no, es que el conductor tiene la culpa. No es así. El peatón también tiene derechos y obligaciones. No es el que el conductor tiene culpas. Eso tocará demostrar. Por eso es el deber objetivo de cuidado que tiene una persona. ¿Ya? Entonces, los derechos sí es, por ejemplo, tener libre circulación sobre las aceras, en las zonas peatonales exclusivas. Ese es un derecho. Recibir orientación adecuada de los agentes de tránsito sobre la señalización vial, ubicaciones de las calles y nominativas que regulen el desplazamiento de personas y recibir de estos y demás ciudadanos la asistencia oportuna cuando sea necesario, ¿no? Las demás señaladas en los reglamentos y en los instructivos. Okay. Ya, durante el desplazamiento por la vía pública, los peatones deberán cumplir lo siguiente. Aquí más bien van las obligaciones. Debemos acatar las indicaciones de los agentes de tránsito y las disposiciones que para el efecto la dicten. Ya vimos en clases anteriores que los agentes de tránsito pueden ser agredidos, ¿no? Por las personas que la transitan, conductores, peatones y todo este tipo de personas. Entonces, pueden ustedes también solicitar una sanción para ellos, una sanción, una contravención, ¿ya? Segundo, utilizar las calles y las aceras para la práctica de actividades que no atenten contra la seguridad de terceros o bienes. Abstenerse de solicitar transporte o pedir ayuda a los automovilistas en lugares inapropiados o prohibidos. Cruzar no, o sea, no se puede, ¿no? Hemos visto que muchas veces se para un taxi, se hace tráfico, no se toman las debidas situaciones del caso y eso ha ocasionado en muchas ocasiones que existan
accidentes de tránsito, porque el taxista se frena de golpe, porque el peatón hizo parar el taxi, el carro de atrás se va encima, y ahí existe toda una serie de regulación, ¿no? Em, ok, ahora otra de las personas, de los actores, nos encontramos con los pasajeros. Los pasajeros son los usuarios del servicio de transporte público que tienen derecho a ser transportados con adecuado nivel de servicio, pagando la tarifa correspondiente. Exigir que los operadores den la observancia de las disposiciones de la ley y sus reglamentos, que se les otorgue un comprobante o una etiqueta que aparece en el equipaje en rutas intraprovinciales, interprovinciales e internacionales y en caso de pérdida, el pago del valor declarado por el pasajero. De- Aquí hemos visto muchas veces que se han perdido las maletas, que eso, nosotros como pasajeros siempre vamos a tener, sea en transporte provincial, interprovincial, vamos a tener que pedir nuestra boletita, que se llenen, que han visto y que en caso de pérdida se pague un valor, ¿no? Se pague un valor declarado por, por pasajero. Em, Denunciar las deficiencias y irregularidades, que se respeten las tarifas aprobadas, en especial de los niños, estudiantes, adultos mayores de 65 y personas con discapacidad, y las demás señaladas en los reglamentos y en los instructivos. Los usuarios o pasajeros del servicio de transporte también tendrán sus siguientes obligaciones. Ya vimos, el Estado nos brinda de derechos a cambio de obligaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, las obligaciones de los pasajeros es abstenerse de utilizar el servicio de transporte público cuando su conductor se encuentre con signos de ebriedad, influencia de estupefacientes o psicotrópica. Aquí es también una prevención que da la ley. Ya vimos que las leyes son preventivas. Abstenerse de ejecutar a bordo de la unidad actos que atenten contra la tranquilidad, comodidad, seguridad, integridad de los usuarios y que contengan disposiciones legales o reglamentarias. Exigir la utilización de las paradas autorizadas para el embarque o desembarque de pasajeros o solicitarlas con la anticipación debida. No fumar en las unidades de transporte público, no arrojar desechos que contaminen el interior del vehículo y las demás señaladas en los reglamentos e instructivos. En los casos que se atente contra los derechos de los usuarios, la Policía Nacional está obligada a prestar auxilio inmediato. Entonces, siempre que exista un abuso por parte de estas entidades de transporte, que ustedes estén ocupando, existen, por ejemplo, yo qué sé, que frena, que el señor va ebrio, que frena de golpe, que va ahí, no respeta las paradas, entonces ustedes se pueden quejar con la Policía Nacional y ellos están obligados a prestar un auxilio inmediato. Ahora, otro tipo de personas que son autores dentro del tránsito son los ciclistas. Ya, ahora en la actualidad los ciclistas han ido ganando más derechos, eso es importante, esto es un avance, esto es una ley copiada de primer mundo porque prácticamente en Europa existen vías como se quiere hacer ahora en Quito, ¿no? Que es estas vías del ciclopaseo que se cierran constantemente, por ejemplo, aquí en Quito los domingos para que las bicicletas circulen de un horario establecido. En otras ciudades ya las vías ya son de primer mundo, ya existen, por ejemplo, en Ámsterdam es una ciudad en donde solo hay ciclistas. La gente, hay bastantes ciclistas y es curioso porque la ciudad estaba rotada de bicicletas, literalmente. Y ahí hay una ley que es curiosa, ¿no? Que, por ejemplo, tú estás cruzando por las vías de Holanda caminando, eres transeúnte, eres un peatón y viene un ciclista y no puedes atravesarte al ciclista, porque si el ciclista te golpea o algo, el culpable es el peatón. Entonces es curioso porque hay un respeto único al ciclista, porque es una ciudad caracterizada por el uso masivo de bicicletas. Entonces a mí, cuando tuve la oportunidad, me pareció curioso ese aspecto, ¿no? Pero qué bueno que en Ecuador poco a poco se vaya implementando estas vías de carácter, las ciclovías, porque es importante que en ciudades del primer mundo o en capitales grandes donde hay mucha gente y no solo en eso, se pueda tener un espacio para este tipo de actividades, ¿no? Los ciclistas, ¿cuáles son los derechos? Son transitar por vías públicas del país con respeto y seguridad, excepto en aquellos en los que la infraestructura ponga en riesgo su seguridad. Disponer de vías de circulación privilegiada dentro de las ciudades y en las carreteras como ciclovías y espacios similares. Derecho preferente o vía. Transportar sus bicicletas por transporte público, cantonal, interprovincial. Entonces sí tenemos el derecho de transportar las bicicletas, no
No hay ninguna provisión al respecto, más bien es es un derecho que se nos brinda. ¿Ya? Entonces, hasta ahí el tema de de los ciclistas. Ahora, también el capítulo 3 nos habla de las vías. Nos habla que la Comisión Nacional, en coordinación con el INEM, será la encargada de expedir regulación sobre señalización vial para el transporte y se ejecutará a nivel nacional. Todavía debe ser construida, rehabilitada o mantenida. Deberá contener con proyectos de un estudio técnico y seguridad. Ok. Ahora vamos con el aseguramiento. Ya, el aseguramiento es al fin de garantizar una protección de las personas, ¿no? Que se trasladan de un lugar a otro por la red de territorio ecuatoriano del sistema público de la red del transporte, ¿no? Entonces, ¿cómo se realiza el aseguramiento de las personas? Se ha creado en el Ecuador, antes era el SOAT, ahora ya no existe el SOAT, se ha derogado, ya con la nueva ley apareció el año anterior, en noviembre, se ha derogado el SOAT y se ha creado el Sistema Público para el Pago de Accidentes de Tránsito, administrado por la entidad que para el efecto determine el gobierno central, el mismo que se regirá con base en las normas y condiciones que establezca el reglamento respectivo, ¿no? El Estado, en coordinación con el Ministerio del Sector de Finanzas y el Ministerio de Transporte, garantizará el cumplimiento de las obligaciones derivadas del sistema público para el pago de accidentes de tránsito, así como la prestación de servicios de salud que requieran las víctimas de accidentes de tránsito amparadas en el sistema. Este derecho es inalienable, indivisible, irrenunciable e intransmitible. Es como los derechos más o menos del trabajador. Todos los vehículos a motor, sin restricción de ninguna naturaleza, sea de propiedad pública o privada, deberán cancelar anualmente la tasa por el servicio que se preste a través del sistema público para el pago de accidentes de tránsito en conjunto con los valores correspondientes a la matriculación vehicular. ¿Ya? Toda persona, ¿alguien me puede decir para qué sirve este seguro? ¿Alguien conoce de este seguro? ¿Alguien ha escuchado del SPAD o del SOAR anteriormente? Es un pago que se hace para cuando hay un accidente. Para los accidentes, un seguro de vida. Es un seguro que cubre para, en caso de accidente de tránsito, hacia las personas afectadas. Sí, el servicio público, protege a todo ciudadano, ya sea conductor, pasajero o peatón, que sufra lesiones o lamentablemente fallezca en un accidente de tránsito causado por la circulación de un vehículo automotor en el territorio ecuatoriano. Entonces es un seguro que obligatoriamente vamos a tener que adquirir, es obligatorio, ¿ya? Entonces, aquí es importante mencionar que ustedes cuando, por ejemplo, hayan sufrido un accidente, yo qué sé, digamos, está manejando una moto y viene una persona y el conductor del otro vehículo, digamos, pongamos este caso, llega le impacta a usted, ¿no? Usted en su motocicleta, el señor huye y usted se queda en su motocicleta, usted para hacer uso de este servicio, del SPAD, siempre debe estar con los papeles al día, con la matrícula al día, debe haber pagado el seguro, se debe estar todo al día y siempre, nunca se olviden, deben llamar a un agente de tránsito para que haga el levantamiento. Entonces, por ejemplo, si en el caso de que exista lesiones, el agente de tránsito llega, hace el parte, levanta la boleta de citación y procede a llamar a una unidad de ayuda de salud, ¿no? Entonces viene una ambulancia, se crea el parte por parte también de la ambulancia, esta fichita de por qué se entró y ahí ya con eso el SPAD le cubre. Pero si digamos que uno en la moto va, se choca, no le llama a la gente, no tiene nada al día y no ha creado este precedente porque no le ha hecho la calificación alguna unidad de salud, usted llega, digamos, a la clínica, ahí no le van a cubrir el SPAD porque siempre se tiene que dar aviso a las autoridades. Entonces, siempre es importante mencionar que ustedes cuando sufran daños del vehículo, cuando sufran daños del vehículo,
en el que se ocasione lesiones o lamentablemente se fallezca por un accidente de tránsito, se va a tener que levantar un parte, ¿no? Siempre que exista, como les digo, algún tipo de golpe o fallecimiento. Entonces, esto es muy importante que ustedes lo tengan presente porque sirve muchas veces para las indemnizaciones que nos concede este servicio público para el pago de accidentes de tránsito. Ya, entonces los valores de las prestaciones médicas serán uniformes, obligatorias y fijas y requieren la aprobación del Ministerio del Sector de la Salud y de la entidad para que el efecto disponga del gobierno central para la administración del sistema según su competencia. Si el monto total de los perjuicios causados en un accidente de tránsito no son cubiertos en su totalidad, el saldo correspondiente seguirá constituyendo responsabilidad del causante del accidente cuando éste sea determinado por la autoridad competente. El sistema público para el pago de accidentes de tránsito no sustituye en ningún caso las responsabilidades civiles originadas por los causantes de los accidentes. Claro, significa que, por ejemplo, si yo voy a 200 kilómetros por hora por la carretera, está lloviendo y por un error mío, porque yo tenía que tener el debido objetivo de cuidado, ¿no? De no ir rápido, de no exceder este límite de velocidad, de sabiendo que está lloviendo, yo estoy yendo a toda velocidad. Entonces, aún así, a pesar de eso, si sufro un accidente de tránsito en el que yo tengo una lesión, por ejemplo, me rompo el brazo, entonces este seguro me va a cubrir. Pero esto no constituye en ningún caso la responsabilidad civil originada de esto. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué generaría esta responsabilidad civil? Por ejemplo, que yo me vaya en contra de una casa y destruya esa casa. Entonces, eso no me va a cubrir el seguro. El seguro únicamente me va a cubrir sobre el accidente que yo tuve, ¿no? No sobre la responsabilidad civil ocasionada del perjuicio y de este accidente de tránsito mismo. Abogado, una consulta. Claro. ¿Cómo sé yo que realmente estoy pagando ese seguro y cómo sé si realmente me van a ayudar, digamos, en el caso de que yo tenga un accidente, por así decirlo? Por ejemplo, cuando usted va a matricular, cuando usted matricula el automotor, ahí le cobran automáticamente, según los GATS, este seguro. Entonces ahí le ponen tarifa por SPAT. Entonces, esto va justamente en la matriculación. Y usted está encargado de hacer uso de este seguro en el momento, en el mismo caso que yo le pongo, por ejemplo, en ese momento en el que yo sufrí un accidente de tránsito, tiene que venir un agente a tomar parte del proceso. Llega el agente, llama a una ambulancia, la ambulancia me hace una valoración, con la matrícula que yo presento, normalmente le llevan en la ambulancia, le llevan a un centro de salud y en el centro de salud usted dice, no, yo tuve un accidente de tránsito, se presenta con la boleta de citación y se presenta conjuntamente con la matrícula y los valores del pago al día y ahí se solicita mediante escrito a los centros de salud que se hagan el reconocimiento del SPAT. Entonces, por ejemplo, si es una operación, un amigo que se chocó en la motocicleta, se rompió el peroné y justamente se le reconoció por $4,500 el SPAT porque él se operó en una casa de salud que era de carácter privado. Porque si ya es, por ejemplo, en el IES o en algún instituto público, ahí usted es asegurado, ya ahí le cubre obviamente su seguro, ¿no? Porque para eso estamos afiliados en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, otro tipo de institutos. Pero si es que usted va a un instituto privado, ahí el SPAT obviamente le debería reconocer por el carácter de la emergencia y eso ya se lo hace administrativamente en las entidades, en las propias entidades de salud. Ajá, así se maneja más o menos. Ahora, vamos con la Comisión de Tránsito del Ecuador. Ya, la Comisión de Tránsito del Ecuador es una persona jurídica. ¿Cuál es la diferencia entre una persona natural y una persona jurídica? Que una ejerce algún derecho y la otra no. No. Alguien que me diga las diferencias entre una persona natural y jurídica,
le pongo un punto para el examen. Digo, para el trabajo. Que está sujeta a obligaciones, derechos. No. No, abogado, buenas noches. Bueno, Ambas personas, las naturales y las jurídicas, están sujetas a derechos y obligaciones, pero las personas naturales somos todas las personas en sí en común, y las personas jurídicas pueden ser aquellas que representan a una empresa o algo, como por ejemplo el ente administrativo de Que Vial es una persona jurídica. sí. ¿Cómo se llama usted? Le voy a dar medio punto. Talía Morales. ¿Cómo se llama usted? Talía Morales, hagamos. Sí. Una persona jurídica, ¿cuál es la diferencia entre una persona natural y una persona jurídica? Una persona natural somos todas las personas, ¿no? Todos los que somos una persona física, una persona en capacidades de adquirir derechos y obligaciones, una persona que está en capacidad legal, ¿no? Porque esa es una persona natural. Y una persona jurídica es un ente ficticio. Ambos podemos adquirir derechos y obligaciones, pero la persona jurídica es un ente ficticio creado con la finalidad de servir o proporcionar algún valor a cambio de una retribución de carácter económico. ¿Ya? Entonces, la empresa jurídica siempre va a ser con un objetivo, ¿no? Y eso va a ser una empresa ficticia, que está a cargo de un gerente general o de un presidente y que es unida se puede crear de diferentes maneras. Por ejemplo, se puede crear por una sociedad anónima simplificada, o se puede crear por una compañía limitada, o se puede crear por una compañía anónima. Entonces, varias personas se pueden asociar y crear una persona jurídica de carácter ficticio que adquiera derechos y obligaciones. Entonces, eso es una persona jurídica. Entonces, la Comisión de Tránsito del Ecuador es una persona jurídica, porque es un ente ficticio, pero creado de manera estatal, pero es de derecho público. Aquí no es de derecho privado, o sea, no es creado como una compañía, sino es una persona jurídica de derecho público. Es desconcentrada, de duración indefinida, con patrimonio propio y con autonomía funcional, administrativa, financiera y presupuestaria, con domicilio en la ciudad de Guayaquil y con jurisdicción en la red estatal troncal, naciones y demás circunscripciones territoriales. Ya, el directorio ejecutivo ellos se manejan con base en un directorio. Este directorio de la Comisión de Tránsito del Ecuador será de libre nombramiento y remoción. Es decir, que a diferencia de ustedes, por ejemplo, si ustedes tienen un contrato, un nombramiento provisional o un nombramiento definitivo, ellos son de libre remoción. Tranquilamente al día de mañana se les puede notificar. Pero este siempre debe ser por parte del que preside, que sería el director ejecutivo de la agencia. Ya, son atribuciones del director ejecutivo, además de las determinadas por el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito, cumplir y hacer cumplir con la Constitución, la ley, los reglamentos, regulaciones emanadas de la Agencia Nacional, Regulación de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Comisión de Transporte del Ecuador. Entonces, ellos prácticamente tienen autonomía hasta judicial, no solo ellos se representan automáticamente, o sea, se representan solos. Ya tienen una autonomía hasta judicial y administrativa. ¿Alguien sabe cómo se llama el abogado del Estado? O sea, ¿quién es el abogado? ¿Qué institución jurídica de carácter público es el abogado del Estado? ¿Quién le representa al Estado en un proceso, en un juicio? La Defensoría del Pueblo no es. No. La Defensoría del Pueblo es otra institución totalmente diferente. Ellos de los de la Defensoría del Pueblo ven que no existan vulneraciones de derechos a las personas. Por ejemplo, puede ser en el tema de que existe violación a los consumidores. Eso puede hacer la Defensoría del Pueblo. El abogado del Estado es la Procuraduría General del Estado.
Ese es el órgano que defiende al Estado. Entonces, por ejemplo, aquí cuando el NT va a un proceso, como tiene autonomía jurídica, el NT es el director ejecutivo del NT es el encargado de representar al NT en un proceso, pero a su vez también la Procuraduría, porque la Procuraduría es el abogado del Estado. Entonces, siempre va a estar atrás de todos los procesos de carácter de administración pública. Entonces, eso es importante que lo tengan presente, que es la Procuraduría, el abogado del Estado, como morochamente se lo podría decir. Ya. Entonces, el abogado, de hecho, la Procuraduría es uno de los poderes del Estado, o sea, de los poderes que existen en el Estado, conjuntamente con la Contraloría General del Estado. Entonces, por ejemplo, ¿saben? ¿Y para qué es la Contraloría General del Estado? ¿Sí saben? ¿Cuál es la función de la Contraloría? ¿Alguien sabe? ¿Nadie? Que fiscaliza. Que Sí. fiscaliza. Ejerce el papel de una fiscalización de todas las cosas. Es Sí, el encargado del control de la utilización de los recursos estatales. exactamente, un control de los recursos estatales, es un control de los recursos estatales de todo el sector, del aparataje estatal, del sector público y empresas privadas que manejen fondos públicos. De eso se encarga, es una especie de auditoría a los controles estatales, ¿no? Porque imagínense si no hubiera eso, las glosas, por ejemplo, se podría autorizar pagos de 40,000, 50,000, aunque aún así se hace, ¿no? Porque recordemos que la Contraloría no es que tiene muy buena, ahorita o sea, no tiene ni respeto, se han cambiado las autoridades, el anterior Contralor se encuentra en la cárcel, pero sin embargo es el ente encargado de auditar los bienes públicos, ¿no? Y sancionar a todas las personas, por eso es tan temida en el servicio público, porque siempre glosan a las personas y glosan por millones de dólares. ¿No? Entonces ya por lo menos ya sabemos lo que es la Contraloría, ya sabemos que la Procuraduría es del abogado del Estado, el Defensor del Pueblo es para los derechos constitucionales y la Defensoría Pública en cambio es cuando es el abogado de las personas en caso de que no se pueda tener a una representación dentro del proceso para no dejar en indefensión. Entonces son poderes y instituciones muy importantes, aparte por ejemplo de la Fiscalía, que ya sabemos que es dueña de la acción penal, y esos entes públicos, entre los más importantes que existen, que son importantes que ustedes lo tengan presentes, porque hasta por cultura general es importante saber. Y aparte, si es que es agente de tránsito, no, y alguna de las personas de ustedes, me imagino que también quiere seguir derecho, entonces a veces van de la mano. Bueno, son atribuciones del directorio de la Comisión de Tránsito del Ecuador, además de las determinadas por el director ejecutivo de la agencia, expedir la normativa interna que contribuye a organizar, planificar y controlar las actividades, operaciones y servicios de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial en su jurisdicción, en su gestión a las leyes y a sus reglamentos. Aprobar el plan operativo POA, el plan anual de inversiones PAI y el plan plurianual institucional PPI de la Comisión. Conocer y aprobar el informe de labores del director ejecutivo, expedir los reglamentos internos destinados a controlar la actividad operativa y servicio de transporte terrestre de tránsito y su jurisdicción, con sujeción a las disposiciones regulatorias emanadas de la Agencia Nacional de Tránsito, las demás previstas en la ley y los reglamentos. Ahora vamos con las disposiciones generales, transitorias, reformatorias y finales. Las disposiciones generales. Me esperan un momentito que se me va a descargar la computadora, por favor. Perdón. Entonces, toda norma, por lo general, es importante que ustedes lo revisen. Tienen disposiciones generales y disposiciones transitorias. Al final,
que son muy importantes. Por ejemplo, las generales, constituyen un conjunto de instrucciones que regularán anualmente la ejecución y control de los presupuestos de las entidades y los organismos. Ya es de cómo se va a regir de aquí en adelante la ley, de cómo van a regirse. Y las transitorias son por el periodo de transición de una ley a otra ley hasta que se aplique. Entonces, por ejemplo, la transitoria es un ejemplo clarísimo, es la del COIP, que te establecía antes del COIP, existía el Código de Procedimiento Penal, y en el COIP te establece que en la transitoria, que el Código Orgánico Integral Penal entrará en vigencia 180 días después de su publicación. Entonces, esa es una transitoria, es decir, durante la transición. Ya, entonces dentro de las disposiciones generales que existen, es la primera que nos menciona que el servicio ejecutivo podrá ser considerado como tal en las disposiciones que prevé el reglamento conforme al artículo 57 de la ley, que establecerá las condiciones técnicas para la prestación de servicios, que incluirá la propiedad del vehículo y calificación del conductor como chofer profesional. Nos dice la segunda, que de forma excepcional los denominados tricimotos, mototaxis o triciclos podrán prestar servicio comercial en lugares donde sea segura y posible su prestación sin afectar el transporte público o comercial, siempre y cuando se sujeten a las restricciones de circulación determinadas por los gobiernos autónomos descentralizados y las condiciones técnicas para que el efecto se determine en el reglamento de la ley. La tercera nos dice que las infracciones de tránsito tipificadas en la ley comprenden también a la transportación ferroviaria y buses de transporte rápido en vías exclusivas. Por ejemplo, aquí hay una disposición general que no solo las infracciones de tránsito que nos está mencionando la ley sean sobre las que menciona la ley, sino que también va a corresponder a la transportación ferroviaria y buses de transporte, ¿no? En vías exclusivas. La cuarta nos dice que para la recaudación de los valores previstos en la ley, se confiere la jurisdicción coactiva a la Comisión Nacional o legítimos delegados, quienes tendrán la facultad de emitir los correspondientes títulos de crédito a base de avisos que reciba por parte de las instancias pertinentes para el ejercicio de la jurisdicción coactiva. Se observarán los reglamentos establecidos en el Código de Procedimiento Civil y el Código Tributario. Ya son disposiciones de la ley, ya más allá de algo que nos interese a profundidad, ya son disposiciones generales, ¿no? Que, por ejemplo, facultan a la Agencia Nacional de Tránsito y Regulación y Seguridad Vial para que, de conformidad con el reglamento sustitutivo de bienes del sector público, procedan al remate en subasta pública de los vehículos que aquí están autorizando, por ejemplo, al remate de vehículos que, no habiendo sido retirados por sus propietarios de las dependencias de tránsito, hayan sido declarados en abandono por más de un año contados a partir de la fecha de su ingreso. Entonces, por ejemplo, aquí yo tenía un cliente que recién hace la anterior semana saqué el carro de mi cliente y había estado más de 2 años. Por suerte no le han mandado a chatarrización, porque, por ejemplo, aquí en esta disposición que está facultando la misma ley, es su disposición general número 5, nos está facultando que, no habiendo sido retirado por el propietario, se declare en abandono por más de un año, ¿no? Contado desde la fecha de su ingreso. Entonces, salvo que se encuentren en juicio, dice. En caso de los vehículos cuyo abandono existieren los 3 años contados de la fecha del ingreso. Entonces, un año si no está judicializado y 3 años si está judicializado a la fecha de su ingreso, facultándose a los organismos de tránsito sin más trámite a la chatarrización de los mismos. Los permisos internacionales y más documentos y distintivos que requieran para conducir vehículos en el exterior serán otorgados a los conductores profesionales y no profesionales de acuerdo con la regulación técnica que dice la Comisión Nacional de Conformidad con los instrumentos internacionales vigentes. Los recursos destinados al tránsito nacional no solo podrán ser invertidos en sus fines específicos, priorizando la prevención, señalización y seguridad vial. Los operadores del servicio de transporte público, quienes en general, para el desarrollo de sus actividades,
contraten choferes profesionales para servicio, deberán afiliarlos obligatoriamente al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en el plazo de 90 días contados a partir de la vigencia de la ley. Todas las compañías y cooperativas del transporte masivo y pasajeros de la carga están obligados a presentar a la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte de Tránsito y Seguridad Vial las certificaciones de estar al día con las obligaciones para el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Vial y las copias de los contratos. Entonces, estas son entre varias, porque son muchísimas las disposiciones generales más importantes. Ahora, entre las disposiciones transitorias voy a citar únicamente 5. La primera es la que los títulos habilitantes y autorizaciones otorgados por los institutos de tránsito y transporte terrestre vigentes de la fecha mantendrán su validez hasta la fecha de caducidad de las mismas. Entonces, como vemos, transitoria es durante la transición de una ley a otra. Entonces, los títulos habilitantes estaban habilitados desde la anterior ley hasta la actual. La segunda, en los juicios iniciados por infracciones de tránsito cometidas antes de la vigencia de la presente ley, si la pena establecida en el tiempo de la sentencia difiere a la regla, cuando se cometió una infracción, se aplicará la menos rigurosa. Entonces, este es más o menos como el principio en el derecho penal, que es el principio indubio pro reo, que es lo mejor para el reo, lo más favorable al reo, ¿no? Y la tercera es, hasta que se expidan los nuevos reglamentos de la presente ley de tránsito y transporte terrestre, continuarán rigiendo las actuales. Las licencias de conducir legalmente otorgadas antes de la vigencia de la presente ley mantendrán su validez hasta el vencimiento del plazo y no requerirán de una renovación anticipada. La autoridad competente evaluará a los conductores de vehículos a motor profesionales y no profesionales de nivel nacional que acudan a renovar sus licencias a fin de constatar y actualizar los conocimientos en materia de tránsito y seguridad vial. Quinta, en el plazo máximo de 180 días, el Ministerio de Educación, en coordinación con la Comisión Nacional, incorporará los planes de educación nacional temas relacionados con las disposiciones y la ley. Entonces, así como vemos, hay bastantísimas también sobre las disposiciones transitorias. Bueno, hasta aquí ya se terminaría prácticamente el último libro. Y ya terminaríamos con el análisis de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre y Seguridad Vial. Ahora, no sé si alguien tenga alguna duda o ya en lo referente a la tarea, voy a tomarme unos 4 minutitos antes de cerrar la clase para poderles establecer cualquier duda o algo, pero no sobre preguntas, porque a veces he visto que me escriben muchos estudiantes y me escriben prácticamente a dudas en relación a algo que se deben buscar o se debe ver ellos mismos. Por eso es un tema de investigación, ¿no? Alguien me escribió y me puso cuál es la diferencia entre delito y contravención. O sea, eso ya se puede investigar uno mismo abriendo en el mismo internet ahí o leyendo un libro. Si quieren, yo les puedo recomendar libros. Un libro en el que se puede observar diferencias entre delitos y contravenciones va a ser en las teorías del delito. Ya en las teorías del delito, eso ustedes lo pueden leer. Cualquier escritor de derecho penal tiene la teoría del delito. Por ejemplo, puede ser Muñoz Conde, ¿no? Un libro de Muñoz Conde que se pueden descargar de la página de Google Scholar, ¿no? De Google Académico. Entonces ahí ponen, si ustedes quieren, para mayor búsqueda de cualquier que les va a servir como bibliografía, ¿no? Y en cualquier trabajo, ustedes pueden entrar a Google, ponen en Google, pongan en Google, tipen Google Académico. Entonces ponen Google Académico y se les va a abrir una ventanita y en la primera ventana de Google Académico ahí ustedes ingresan y se les va a ingresar a una especie de búsqueda de solo citas, de solo libros. Por ejemplo, ustedes ponen ahí teoría del delito y ahí ya les van a salir solo libros. Esos libros que les salen en Google Académico son 100% autorizados, 100% garantizados y ahí están las citas exactas. No son, por ejemplo, fuentes como Wikipedia o que en Wikipedia puede escribir cualquier persona o el Rincón del Vago.
esas no son fuentes fidedignas, porque cualquier persona puede subir esa información. Lo que nosotros queremos siempre en un trabajo de investigación es que exista la investigación, la consulta, la preocupación del estudiante, el tema de ir más allá. Entonces, por ejemplo, si ustedes para cualquier trabajo que les sirva, no solo en esto, porque de aquí han de seguir en alguna carrera o yo que sé, que quieran, por ejemplo, ser abogados o cualquier otro tipo de profesión, es importante que tengan estos alcances académicos y sepan manejar este tipo de recursos que ahora con el Internet nos hace mucho más fácil. Y bueno, ahora no sé si alguien tiene alguna pregunta o algo en relación al tema o en relación a cualquier duda que tengan. Digamos, abogado, entonces, digamos, es necesario que en sí especifiquemos de dónde sacamos las citas, digamos, las consultas, que Sí, pongamos en la tarea. sí es necesario, porque por ejemplo yo les estoy poniendo en la nota, les estoy poniendo abajo como nota que es importante saber de dónde ustedes están extrayendo. Entonces, si es que es el Código Orgánico Integral Penal, de donde al final del trabajo ustedes van a poner bibliografía, van a poner bibliografía y van a poner de dónde extrajeron todos sus trabajos, todas sus citas. Entonces, por ejemplo, si es que es del Código Orgánico que extrajeron, ponen Código Orgánico Integral Penal, expedido con fecha tal en el registro oficial número tal, de fecha 14 de febrero del 2014. Ponen la teoría del delito expedido por Muñoz Conde, año 2002, el libro tercera publicación, página tal. Así como, o sea, ¿de dónde me sacaron la bibliografía de su trabajo? Sí es importante porque en todo trabajo de investigación siempre existe la bibliografía y aparte dentro del sílabus que está subido en el ITESUD, se está mencionando también que por un tema de plagio y un tema de todo, citen la bibliografía que ustedes están mencionando en sus tareas. Es que, digamos, hay algunos que simplemente, digamos, se basan como al artículo. En el artículo tal y tal y tal Si dice te esto, están esto poniendo y el esto. artículo, al final de la bibliografía, citen la ley. Ley Orgánica de Transporte Terrestre de Seguridad Vial, Código Orgánico Integral Penal, Reglamento de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre y Seguridad Vial, Constitución de la República del Ecuador, algún librito, algún paper, algo que hayan leído, no solo lo que está establecido. Ajá. Abogado, disculpe, yo solo le puse el Código Integral Penal, el COI así, no hay problema, pero no le puse la República del Ecuador, ni el número de expedición, ni el año, ni nada de eso. No, sí sería importante que se cite bien porque tiene que poner bien de dónde se extrajo la bibliografía. Mm. O sea, al final van a poner bibliografía del trabajo y van a citar todo de dónde sacaron la investigación. No es complicado. Pero licenciado, buenas noches. Yo también puedo poner, digamos, si yo busco en internet, tengo que poner solo el link nomás del lugar que yo busqué. Es que usted no va a poner solo copiar el link. Lo que se cita es una correcta cita. Lo que va a poner, por ejemplo, es Paper Derecho Ecuador. Paper Derecho Ecuador y ahí en Derecho Ecuador va a poner, por ejemplo, el título de que diga lo de que diga en Derecho Ecuador. Contravenciones y delitos. Cierra eso y de ahí pone el link. No hay ningún problema. Pero tampoco o sea, tampoco del Rincón del Vago, no. De lugares que no son fidedignos, porque de ahí no voy a sacar nada si no es de alguna página o, por ejemplo, Derecho Ecuador sí serviría, porque si es gente que escribe, son abogados, son personas que saben, pero no de Wikipedia o de algún link sin sentido. Por ejemplo, si me sacan de alguna noticia o algo, también valdría, porque es un diario es una fuente fidedigna. Siempre la capacidad de la fuente de la que nos trae la información. Es como nunca se debe dejar llevar por un meme, como dicen ahora en la actualidad, porque en el meme puede ser que sea falso, sea verdadero. Yo no sé, pues siempre me debo ver con base en una investigación. Pero o sea, no se compliquen, pongan más o menos como el título del libro, el título del libro, la parte de la que extraen la información, y igual si es la ley, pongan la ley en donde está publicado, en cuándo se ha expedido, y si es que es algún link o alguna cosa de internet, pongan el título de la noticia, de dónde extrajeron esta noticia y el link, no hay ningún problema. Eso.
¿Alguien tiene otra pregunta o algo más? Abogado, una consulta. Por ejemplo, de la pregunta 3, el procedimiento para una audiencia. Como habían varios artículos en el COIC, yo le pregunté a un familiar abogado y él me dijo el procedimiento, más o menos así lo fui desglosando. Como lo dijo una persona, no lo cité. ¿Hay algún problema con eso? ¿O era necesario que lo sacara directamente del COIC? O sea, pero con base en algo se debe regido el procedimiento que usted puso, porque, claro, Sí, está en base a un suceso que él llevó a cabo y ahí va desglosado el ejemplo tal y como claro, él es me un lo procedimiento, por ejemplo, expedito, obviamente, eso está en el COIP, pero si es que el procedimiento, yo que sé, él me dice mal el procedimiento, entonces ahí estaría mal el trabajo. Pero ¿Y cómo? con base en lo que establece, claro, el código que es Abogado, con el procedimiento ordinario también se podría hacer, ¿verdad? Perdón, Con el procedimiento ordinario. con el procedimiento ordinario no, porque el procedimiento ordinario, recordemos que es investigación, o sea, podría ser con un delito, ¿no? Podría ser con un delito, pero una contravención nunca se va a regir con base en un procedimiento ordinario, porque el procedimiento ordinario tiene algunas etapas, como es la investigación previa, la evaluatoria y preparatoria de juicio, la instrucción fiscal y la etapa de juicio. Entonces, ustedes como van a ser agentes y van a tomar procedimiento, un procedimiento ordinario sería muy largo, o sea, tendría que explicar todo el proceso. O sea, usted ahí tendría que explicar más o menos que existió un accidente y se le mandó a investigación previa, pero más bien yo les recomiendo a ustedes que se basen con el procedimiento expedito, que es el normal de las contravenciones. Es el que se aplica en contravenciones y para que ustedes tampoco se compliquen, ¿no? O el de flagrancia, que también es el que ustedes van a aplicar. Abogado, buenas noches. Buenas noches. Una pregunta. El problema es que en el trabajo se me han ido 8 hojas, pero el problema es que más las 2 fotos que puse de la citación, ¿no pasa nada o tienen que ser 6 hojas? Si es que es máximo 8 hojas, ya no pasaría nada, no habría ningún problema por el tema de las fotos de las citaciones. Entonces no habría, Ingeniero, yo tengo 9. no hay ningún problema, no hay ningún problema. Era más o menos Ya, para muy bien. tener un límite establecido, pero si ya se ha excedido por un poquito más, no hay ningún problema. A mí se me fueron 10 hoy, ingeniero, no hay ningún problema. No hay problema, no hay problema. Les voy a Ya, pasar. muchas gracias. Eso. Entonces quedaremos así. Espero que ya puedan subir los trabajos. Igual han sido un poco bastante participativos. Cualquier cosa a las órdenes, como les digo, si tienen alguna duda, no solo soy su docente, también soy abogado en libre ejercicio, tengo mi estudio jurídico acá en la ciudad de Quito, trabajo aquí igual con un par de socios que nos dedicamos a todas las áreas. Yo soy experto en el área de tránsito penal y administrativo y otros socios en cualquier área. Si tienen cualquier duda, estoy a las órdenes. Si tienen cualquier situación, igual estoy a las órdenes. Ha sido un gusto igual compartir con ustedes. Espero que ustedes a lo largo ya cuando puedan graduarse como agentes sean unas personas responsables, sean unas personas de bien, siempre estén en favor de los ciudadanos, en favor de las atribuciones que les están brindando y no se dejen corromper con base en a veces coimas o mismas cosas que les hacen quedar a ustedes mal. Entonces sí sería importante que lean los procedimientos, porque al fin y al cabo son temas que van a aplicar en el constante diario, por eso yo les mandé esta tarea, porque son temas que van a realizar en el diario vivir, como boletas de citación, procedimientos y audiencias de tránsito, y apliquen bien la ley y la norma. Y muchas gracias por haber igual Abogado, sido mis alumnos y eso sería todo. abogado. Sí, dígame. Una pregunta, abogado, disculpe que le interrumpa. Y los que ya mandamos ya el trabajo, por ejemplo, mire, en mi caso, yo ya mandé el trabajo y ahorita estoy viajando. Entonces se me hace ya difícil ahorita hacer lo que usted dice, ponerle bibliografía abajo. Trabajo. Mandé, yo ya envié el ¿Cuándo trabajo. tienen que presentar el trabajo? Hasta hoy día. Ya. O sea, ¿cuántas personas mandaron ya el trabajo? La mayoría ya mandó. Buenas noches.
Yo también ya envié el trabajo. Porque la nota que los que pueden corregir, corrijan, porque se voy a tomar en consideración el tema de la bibliografía. Y los que no, ya han mandado, ya no se puede hacer nada. Es Pero que, sí voy a tomar, abogado, sí voy a tomar en consideración, porque si les puse en la nota, en el trabajo está clarito, ahí dice nota, que se tomará con base en la bibliografía y todo lo referente al tema de citas. Entonces, los que quieren poner y pueden corregir hasta ahora, traten de corregir. Licenciado, pero No usted tiene que ver también el esfuerzo de nosotros, de lo que hemos buscado y todo, ¿me entiende? No por eso no vamos a sacar mala nota por una bibliografía. Digo yo, mi pensar nomás. claro, abogado, No porque es que va a sacar mala nota o buena nota, pero yo les voy a tomar en consideración a las personas que han tomado esa anotación y han respetado las bases del trabajo, van a tener una calificación obviamente más alta. abogado, es que, mire, yo también puse de mi parte, yo traté de hacer el trabajo de la mejor manera posible, y otra que yo tenía pensado, o sea, yo tenía pensado viajar, pues entonces como yo ya hice el trabajo, puse de mi parte y con el esfuerzo y todo, busqué, o sea, se me fue por alto a la final. Si usted dice que puso la No estoy nota, diciendo que les voy a hacer jalar tampoco, ni mucho menos, no tengan. Pero sí voy a tomar en consideración más a las personas que hayan cumplido con todas las características, porque ahí están las fotos del trabajo, y me parece justo que las personas que sí hagan bien, o sea, que cumplan con lo establecido, tengan mayor calificación que los otros. Nada más de eso. Eso, Abogado, dígame. abogado, una última pregunta. La primera pregunta, solamente yo leí, no copié ninguna cita ni nada. Yo saqué mis propios argumentos. No pasa nada, no tengo que citar a nadie. Eso es lo que justamente se trata de buscar en la tarea, ¿no? Que exista una más allá de eso, una copia y pega de artículos, sino una disertación y disernación de lo que se está diciendo, o sea, que entiendan el trabajo, que hagan, que entiendan. Entonces está muy bien, no hay problema. Abogado, así también me pasa a mí, porque yo en las preguntas que cité solamente fueron muy pocas en donde investigué. Y como dice el compañero, en cambio a mí me pasó una pregunta 3. Yo estuve leyendo, investigando, entonces yo la hice desde mi propio punto de vista, entonces por eso no la cité ni nada de eso. Igual no habría problema. No hay problema, no se preocupen. Ya voy a tratar de igual ser justo con todos los trabajos enviados. Y eso sería todo. Disculpe que le interrumpa, abogado. Tengo que conectarme ahorita a una reunión y tengo a las 8:10 que conectarme. No sé, una pregunta más y ya nos... ¿Cuántas preguntas van a hacer para el examen? Eso yo no tengo entendido cuántas preguntas van a hacer porque yo no soy el que desarrolló el examen. El que desarrolló el examen me parece que es del anterior catedrático que les iba a dar, porque él hizo el sílabus y eso, pero tengo entendido que les están más o menos dando una base de unas 60 a 70 preguntas. Eso, y muchas gracias por conectarse y buena noche a todos, que tengan un lindo feriado. Igualmente, abogado, pase bien. Chao, abogado, pase bien. Gracias, abogado, pase bien. Buenas noches.